Una guerra irregular, un caso así clásico, una guerra irregular, sí podría servir para sostener, por ejemplo, a un presidente ilegítimo, perdón. Una guerra irregular sí podría servir para sostener a un presidente ilegítimo, o para atacar a un presidente legítimo, o para impedir que un presidente legítimo llegue al poder. ¿Conocen ustedes algún caso así? ¿Les suena? Así es. Según estos mismos expertos, y agrego, las tácticas de guerra irregular incluyen estrategias indirectas, aunque pueden usar todo el rango de capacidades militares para buscar ventajas y erosionar el poder, la influencia y la voluntad del adversario. Es decir, son guerras que van a usar desde comerciales de televisión hasta bombas atómicas. Así de simple, hasta bombardeos. Son guerras que usan, en las que se abre el abanico de este rango de cosas. El actual ministro de la Defensa, Robert Gates, que entró a la Secretaría de la Defensa en 2006, cuando estaba todavía George Bush en el poder, y que sigue con Obama, es un gran impulsor del financiamiento de los instrumentos no militares de la guerra. Es un señor que cree en estas estrategias porque las ha puesto en práctica durante décadas. Y las tácticas de guerra irregular son, según el resumen del presupuesto del Pentágono para 2010, y ustedes pueden consultar en internet tranquilamente, estas tácticas de guerra irregular son una nueva prioridad del presupuesto del Pentágono. Esto quiere decir que en 2010 el presupuesto del Pentágono para guerra irregular se incrementó notablemente, entre otras cosas en rubros específicos. Por ejemplo, se adjudicaron 46 millones de dólares para una base aérea en Palenquero, Colombia, que lo que busca hacer es proveer de gasolina a los aviones, cargar aviones de guerra de gasolina en pleno vuelo. Y esto es básicamente una estrategia de guerra irregular. El problema además es que Estados Unidos mantiene las viejas estrategias de guerra y fuertes presupuestos de guerra regular y los está mezclando con la guerra irregular. Ahora, ¿cuáles son los operativos de fuerza irregular? ¿Cuáles son las estrategias de guerra irregular? Nosotros no tenemos que quebrarnos la cabeza para saber cuáles son. Tienen la Marina norteamericana y la Fuerza Aérea norteamericana, tienen páginas de internet en las que ya pusieron sus documentos de estrategia de guerra irregular. Se llaman Irregular Warfare y están en la página de la Marina, de la Navy y en la página de la Fuerza Aérea. Según la Marina de Estados Unidos, entre las tácticas de guerra irregular están tácticas de contrainsurgencia y contraterrorismo, acciones de defensa interna de la seguridad de Estados Unidos, por supuesto, en países aliados. ¿Les suena eso? ¿Ustedes creen que Estados Unidos pueda pensar que México tiene cuestiones de seguridad nacional de ellos y que tengan que intervenir para eso? Pues sí. Luego están operaciones de estabilización, operaciones psicológicas, operaciones informáticas, operaciones cívico-militares y actividades de inteligencia y contrainteligencia. Si ustedes se fijan, es un menú de opciones muy variado que se puede aplicar según la ocasión. Para ciertos países haces unas cosas, para otros haces otras. Y la guerra irregular le ofrece grandes ventajas relativas al Pentágono. Primero, son guerras secretas. Estados Unidos, el Pentágono, Washington, por lo tanto, no está sujeto ni a las reglas de la ley con estas guerras, ni siquiera al escrutinio público. De manera que son guerras que hacen con mucha libertad. Hacen lo que se les da su gana. Encontraron la forma de brincarse la ley. Tienen otra ventaja que es muy importante, que es que gran parte del costo de estas guerras se le transfiere a las naciones a las que se les hace la guerra. Es lo que estaba diciendo Rumsfeld cuando dice que parte del costo de la guerra de Irak lo van a pagar por los iraquíes. Si nosotros consideráramos, y esto es un supuesto, que la guerra de la Breva de Calderón es una guerra de este tipo,
aquí lo que estamos viendo es que nosotros estamos efectivamente financiando y subsidiando con nuestros impuestos una estrategia de guerra que le sirve a Estados Unidos y poniendo los muertos además. Otra ventaja para el Pentágono de esta guerra irregular es que no están sujetas a tratados ni convenciones internacionales. Esto significa que se pueden violar los derechos humanos con más impunidad. Son guerras de impunidad. Ahora, estas guerras no son perfectas. El problema para el Pentágono de las tácticas de guerra irregular es que no están muy perfeccionadas. Un alto funcionario de la defensa afirma, dice, desarrollar las habilidades necesarias y madurar las relaciones apropiadas para el éxito en la táctica de guerra irregular tomará años. Y por eso, agrega, mientras tanto, Estados Unidos continuará construyendo sus capacidades tácticas de guerra tradicional. Es decir, que nos siguen fregando por todas partes. Tácticas de guerra irregular sabemos que han sido utilizadas ya en América Latina en varias ocasiones, ya sea para desestabilizar gobiernos que son hostiles a Estados Unidos, ya sea para estabilizar gobiernos que son aliados a Estados Unidos. Se usaron tácticas de guerra militar, de guerra irregular en Nicaragua. En Nicaragua se utilizaron operaciones cívico-militares contra los sandinistas, operaciones de contrainsurgencia. En Venezuela, contra Hugo Chávez, se han utilizado operaciones cívico-militares, mediáticas y psicológicas. En Honduras se utilizaron operaciones cívico-militares y mediáticas contra Zelaya. En Colombia, con el Plan Colombia, se utilizaron operaciones mediáticas, cívico-militares y de contrainsurgencia para apuntalar al gobierno de Álvaro Uribe. Y yo les quiero decir que mucho de lo que ha pasado aquí en México en los últimos años, desgraciadamente, encaja dentro de lo que son las tácticas de guerra irregular. Y el Plan Mérida es una vil copia del Plan Colombia. El Plan Mérida, por ejemplo, considera a México parte del territorio de seguridad de Estados Unidos. Y esto hace que sea inevitable que Washington haga acá lo que ellos llaman operaciones de defensa interna en países aliados. Calderón, que es un declarado amigo de Washington, necesitó una operación para estabilizar su gobierno, es parte de una estrategia de guerra irregular. Las campañas contra Obrador en 2006 y en 2007 y en 2008 y en 2009 y en 2010 son clásicas operaciones mediáticas y psicológicas. La militarización por la guerra contra la droga es otra típica operación cívico-militar. Pues yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que sea posible que Calderón nos haya sometido a una estrategia de guerra irregular al servicio del Pentágono? ¡Sí! Yo creo que es ante lo que estamos. Y creo que el primer paso para entender qué está pasando y para poderlo resolver es justamente informarnos, enterarnos. Miren, esto que estamos haciendo aquí, yo insisto, este ejercicio de información, de buscarse brincar los medios, de buscar enterarnos, de buscar información directa todo el tiempo. Ese es un ejercicio, es el mejor ejercicio que podemos hacer contra las guerras mediáticas y contra las guerras irregulares. Yo por eso los felicito de que se han estado reuniendo aquí domingo tras domingo desde hace años, y esto por supuesto que va a venir grupos muy importantes. Esto es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias como siempre por esta participación de nuestro compañero Rafael Barajas, que también le agradecemos que es un pilar dentro de este movimiento y nos ha dado mucha de esta información que es con la que nosotros podemos salir adelante, salir con la gente, explicarles cosas como las que él nos viene a explicar a nosotros. Bueno, pues, como ya es costumbre, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerle, pues él está aquí dispuesto a contestar las preguntas que sean necesarias.
Sí, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Gracias por venir a compartir con nosotros estos puntos de vista. Las guerras, por lo regular, siempre han sido los negocios más grandes que han existido en el planeta. Esta famosa guerra del presidente ilegítimo llamado Felipe Calderón, prácticamente es una pantalla, para mi punto de vista, es una pantalla para legalizar los estupefacientes, o sea, las drogas. Desgraciadamente estamos, la mayor parte de la población, a merced de estas gentes. Por lo tanto, es muy difícil que se le informe al joven el daño que se le puede hacer con este tipo de cosas. Maestro, ¿cómo podríamos llegar más a los jóvenes para informar de que lo único que quieren hacer es enajenarlos, empezarles sus mentes para que no piensen? Gracias. Gracias, maestro. Yo nada más quiero hacer un par de aclaraciones. Yo no creo que Calderón quiera hacer esta droga para legalizar las drogas. Eso es lo que no nos desconviene. Las drogas, mantenerlas ilegales, es lo que las encarece es que se mantengan ilegales. Si la droga fuera operada realmente dentro de las lógicas del mercado, la droga costaría y no sería el negocio tan lucrativo que es ahorita. Y sobre todo no sería ilegal, no se manejaría dentro de los rangos de la ilegalidad y no implicaría esta saga de muertos y de violencia que hemos tenido, porque eso es lo que implica que la droga sea ilegal. Entonces, mira, yo estoy convencido de que las drogas hacen un daño enorme a la gente, y que esta guerra de la droga que nos han declarado es una guerra que está inspirada en las guerras de la droga que se hicieron contra China en el siglo XIX. Son guerras que tienen que tienen características comunes. Mira, en primer lugar, son guerras imperiales. En segundo lugar, son guerras de libre comercio. En tercer lugar, son guerras que tienen una agenda secreta y oculta. Que no es lo mismo. En tercer lugar, son guerras que son autofinanciables, porque se financian en gran medida con el dinero de la droga, ¿no? Y por supuesto tiene como objetivo controlar a un sector de la población. Si tú mantienes totalmente pacheco un montón de mexicanos, un montón de chinos, será más fácil controlarlo. Lo que hay que decirle a la gente es que no le entre esas cosas. Pero también hay que pedir que se legalice, porque si se legaliza se les cae el negocio. El negocio, obviamente, es un negocio que se mantiene de veras en gran medida, pues, y mientras más sangre corra, más se encarece el producto. Y aquí te voy a citar una cosa que dijo Álvaro Uribe en un momento dado. Dice, estamos haciendo, el presidente Colón dice, estamos haciendo tan bien nuestro trabajo que el costo de la cocaína en las calles de Nueva York ya subió. ¿Ves lo que dijo? Es decir, es una barbaridad. El interés que tienen por mantener esta guerra es múltiple. Primero, lo que están haciendo es que están financiando, mira, con estos 29 mil millones de dólares extras que llegan a México por concepto de la droga, muy probablemente lo que están haciendo es estabilizar la economía mexicana. Yo nada más te planteo una cosa, es decir, ¿por qué si la economía de México se cayó 7% en 2009, por qué el peso está a 13 pesos o a 12.70? Lo único que explica que el peso no se devalúe más es que por las calles de todo el país está circulando una cantidad de dólares producto del narcotráfico que impiden que el peso se devalúe más. ¿Me explico? Y otra cosa que está ocurriendo también es que la guerra contra las drogas le da al gobierno una cama de estabilidad financiera enorme que le permite lo pone en una especie de irrealidad financiera y le permite al gobierno, entre otras cosas, impulsar toda una serie de políticas económicas